Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Daniel Vera y nuevamente te doy la bienvenida a este canal de Ingeniería Química, donde estaré subiendo contenido relacionado con técnicas de solución de problemas y algunos otros tópicos selectos. El tema del día de hoy, de esta semana, es el cálculo de la presión de saturación sin utilizar la ecuación de Antoine. Entonces, antes de comenzar a hacerlo, vamos a hablar un poco acerca de qué es la ecuación de Antoine. Como tú sabes, es una ecuación empírica que en pocas palabras relaciona el logaritmo de la presión de saturación con la temperatura y unas tres constantes A, B y C que se pueden encontrar en algunas tablas. Entonces, la razón por la que hice este video es la siguiente. Tuve un alumno alguna vez que me comentó, ¿no? A partir de la séptima edición del libro de Termo de Smith-Van Ness, se comenzaron a publicar las constantes de Antoine, que aparecen ahora en la tabla B2, pero en las ediciones anteriores no estaba, en la quinta, si no me equivoco, que era la que tenía él, y en las de abajo, pues no salía. Entonces me decía, oye, voy a hacer un examen para poderme titular, pero no tengo las constantes de Antoine, entonces ¿cómo puedo sacar yo una presión de saturación sin que tenga que comprar el libro, ¿no? En estos momentos no estoy en posibilidades de hacerlo. Entonces, bueno, esta es básicamente la razón por la que el día de hoy vamos a ver qué más puedes hacer para no conseguir el libro o para tener un método adicional, ¿no? Y poder hacer alguna comparación si es que estuvieras haciendo algún cálculo importante con esto. Entonces, la ecuación de Antoine tiene varias aplicaciones. Las más conocidas son para sistemas de dos fases, ¿no? Equilibrio líquido-vapor, presión de burbuja, presión de rocío, temperaturas de burbuja y rocío también, flash binario, hasta donde sé, entre otras muchas aplicaciones. Entonces, tiene algunas restricciones. La primera es que está dado para un intervalo de temperatura limitado. Entonces, si te pasas de ahí, puede que la ecuación ya no sea tan, ¿cómo decirlo?, tan acertada. Entonces, ese es el primero, y el otro también es la disponibilidad de las constantes. Entonces, ahora sí que si no tienes las constantes a la mano, alguna referencia, alguna página, etcétera, entonces pues va a ser muy complicado, ¿no?, de poder usar esto. Entonces, existen varias alternativas a la ecuación de Antoine. Una de ellas es la ecuación de Wagner, que incluso se menciona, si no me equivoco, también en el Smith-Van Ness, y te dice, esta es la ecuación de Wagner, utiliza estas constantes que están en este libro, ¿no? Entonces, ahí también tenemos el problema del recurso externo. Y bueno, también están las correlaciones de estados correspondientes, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y por último está pues la ecuación de Clausius-Clapeyron, ¿no?, que es la ecuación más exacta, por decirlo así, para obtener estas presiones de saturación, pero requiere algunas otras cosas que no es tan fácil de obtener como las constantes, que de por sí para algunas personas son difíciles de conseguir. Entonces nos vamos a enfocar en estas correlaciones, y el día de hoy te voy a enseñar una de las más sencillas que existe, que es la de Lee-Kessler, ¿no? Esta es una correlación tipo Pitzer, probablemente de alguno de tus cursos de predicción de propiedades. Recuerdes, por ejemplo, para el factor de compresibilidad, Z es igual a Z0 más omega por Z1, ¿no? Y aquí la propiedad que vamos a usar es la presión reducida de saturación evaluada a TR. Entonces es igual al logaritmo de PR0 más omega por logaritmo natural de PR1, ambas evaluadas a TR. Entonces ahorita vamos a hablar de eso, únicamente comentar las restricciones, ¿no? En primera se utiliza para líquidos no polares y no asociados, por lo que si la comparas con la de Antoine, bueno, digamos que esta otra tiene muchísimas más sustancias a las que se puede aplicar. Y por otra parte es que te sugiere su propio valor de omega. Tú sabes que omega lo puedes encontrar en la tabla B1 de estos libros de termo, entonces puedes encontrarlo en la tabla B1 del Smith. Y en este caso te dicen, oye, pero si quieres utilizar esta ecuación, yo te sugiero una estimación de omega. Entonces, si puedes usar mi estimación, mi omega sugerido, pues es mejor. Entonces, el día de hoy vamos a resolver con el omega de la tabla B1, con el omega sugerido y con la ecuación de Antoine, para que veamos qué tanto se desvían una de otra. Entonces, ¿en qué consiste este logaritmo de PR0 y logaritmo de PR1? En pocas palabras, son funciones de la temperatura reducida. Evidentemente, pues sí es una ecuación que se ve más larga, ¿no? Pero si lo ves así, solo es una función de TR. Es como estas que se usaban en la
la virial de dos términos, ¿no? Todo es una función de TR y simplemente es sustituir la función. Entonces tenemos para PR0 y para PR1. Entonces, como puedes ver, pues esto no pasa de sustituir. Y te da la ventaja de que solo necesitas la tabla B1, que afortunadamente y hasta donde yo sé está en todas las ediciones del Smith. Entonces, esta es como la ventaja de esta ecuación. Ahora bien, para el omega sugerido vamos a ocupar una variable que llamamos TRN. En este caso es la temperatura reducida, pero esta TN es la temperatura normal de ebullición. Entonces esta TN también viene en la tabla B1 y pues simplemente no es TN sobre TC. Cualquier propiedad reducida de estas es la propiedad entre la propiedad crítica. Entonces la TC y TN vienen en la tabla B1 y no hay problema con eso. Ahora bien, aquí hay algo bien interesante. De hecho, el tema del próximo video tiene que ver con esto. Y vamos a hablar sobre la temperatura normal de ebullición. No muy pocas veces se dice, pero esta temperatura normal es tomada a una presión de 1.0133 bar, 101.3 kilopascales, 760 milímetros de mercurio, o mejor conocido como una atmósfera. Entonces, vamos a decirlo así, la temperatura a la que se toma esta TN pues es siempre de 1.0133 bar hasta donde yo sé. Entonces, ¿para qué me sirve TRN y para qué me sirve esta presión? Básicamente para el cálculo de omega sugerido. Como puedes ver, también utiliza el logaritmo de PR0, pero aquí no está evaluando a TR, sino a TRN, que es esta que estoy poniendo aquí arriba. Entonces voy a tener que hacer el mismo cálculo de logaritmo de PR0 y de PR1, pero a esta temperatura reducida. Y aparte, probablemente el término que haga más ruido es este de logaritmo de PRSAT evaluado a TRN, pero vamos a ver más adelante que esto no tiene mayor problema. De hecho, es el más fácil de sacar. Entonces, vamos a pasar a lo que sigue. La mejor manera de poder aplicar esto es mediante un problema. Entonces traje el siguiente enunciado de trabajo donde determinaremos la presión de saturación para el N-heptano líquido a 90 grados Celsius mediante la correlación de estados correspondientes para ver cómo funciona y mediante la ecuación de Antoine para comparar los resultados. Entonces este problema es de mi autoría y como bien saben, para poder resolverlo necesitamos desarmarlo. Entonces la primera pregunta que nos debemos plantear siempre que vayamos a resolver una de estas broncas, ¿qué nos están pidiendo? Específicamente, presión de saturación del N-heptano a una temperatura de 90 grados Celsius. ¿Qué ecuaciones o datos yo conozco que me van a ayudar a resolver el problema? Ya vimos que son varias, pero para reducir, el inciso A lo vamos a responder con la de estados correspondientes y el inciso B lo vamos a responder con la ecuación de Antoine. Entonces, yo sé que está el de omega sugerido, logaritmo de PR0, PR1, pero en pocas palabras esto es lo que vamos a ocupar. Entonces, para la primera, yo necesito solamente la tabla B1 y de esa tabla B1 que trae las propiedades críticas, entre otras cosas, saco las siguientes lo siguiente, ¿no? Omega, TC, PC y en este caso la temperatura normal de ebullición, porque vamos a hacerlo con el omega S de 0.35 y el omega sugerido que vamos a calcular. Entonces, para la primera es esto. Y para la segunda, pues simplemente utilizamos las constantes de Antoine de la tabla B2. Entonces, como podrás ver, obviamente la de Antoine es mucho más corta, pero lo que te decía, ¿no? Si no la tienes a la mano y no quieres comprarte otro libro o estás en algún problema muy grave, pues ni modo aunque te tardes, ¿no? Es una por otra si lo quieres ver así. Entonces, vamos a ver en qué orden lo vamos a resolver. Este diagrama pues es bastante sencillo, ¿no? Lo más lógico es que obtengamos primero la temperatura reducida, que aquí sería 90 entre la crítica y la reducida en el punto normal de ebullición, que sería TN entre TC que decíamos. Ahora, voy a evaluar simultáneamente el logaritmo natural de PR0 a TR y a TRN. Entonces, me voy a pasar ahorita con mi calculadora Casio para que veamos, ¿no? Que se pueda hacer bien rápido. La del logaritmo de PR1 también la vamos a evaluar simultáneamente y después vamos a volver aquí a la presentación. Vamos a obtener primero PSAT con TR, o sea, con el omega de la tabla B1, y después de eso inmediatamente voy a sacar mi omega sugerido. Entonces, ya que tenga el omega sugerido, voy a sacar la presión de saturación con ese omega. Sigue siendo la correlación de estados correspondientes. Y por último, vamos a sacar la presión con la ecuación de Antoine para comparar qué tanto se desvía una de la otra. Entonces,
vamos a pasar a lo que sigue. Ok, entonces para poder resolver las funciones de tr y trn voy a comenzar con logaritmo de PR0. Entonces lo primero que hago es encender mi calculadora y empezamos 5.92714 menos, pongo el signo de la división, 6.09648 entre, presiono alfa, a, que va a ser la variable que voy a estar moviendo, menos, abro paréntesis, 1.28862 por logaritmo natural de alfa a, cierro paréntesis de uno, cierro paréntesis del otro, más, vuelvo a abrir paréntesis, 0.169347 por, abro paréntesis, alfa a, y esto lo voy a elevar con este a la sexta. Entonces aquí le muevo a la derecha porque si no me sigue como potencia, cierro paréntesis y cierro paréntesis. Entonces aquí lo importante es, le damos el de calc y me va a decir cuánto vale A. Entonces primero lo voy a evaluar a TR, que es 90 más 273.15, para pasarlo a Kelvin, entre 540.2. Entonces mi primer valor es este, menos 2.614, y después para evaluar a TRN, pues simplemente dejo la función como está, y lo que voy a poner es 371.6 entre 540.2, que es la temperatura crítica. Entonces así obtengo menos 2.435 para TRN. Entonces ahora lo que voy a hacer es el otro para el logaritmo de PR1. Ok. Para el caso del logaritmo natural de PR1, lo que voy a hacer es otra vez trazar 15.2518 menos, en este caso voy a poner el de la división, 15.6875 entre, y voy a poner aquí alfa a, como en el caso anterior. Ahora otra vez me voy a la derecha, menos, abro paréntesis, 13.4721 por logaritmo de, en este caso otra vez alfa a, cierro paréntesis del logaritmo, cierro paréntesis del otro, y le voy a sumar más, abro paréntesis, 0.43577 por, abro paréntesis, alfa a, y esto lo elevamos a la sexta. Entonces con este me bajo de la potencia, cierro paréntesis y cierro paréntesis. Entonces le voy a poner este de acá, el calc nada más, y me dice cuánto vale otra vez la temperatura reducida. Voy a poner 90 más 273.15 entre 540.2. Cerramos y le doy acá. Menos 2.693, y para TRN simplemente lo que hago, ¿no? Era 371.6 entre 540.2. Entonces al final para este obtengo menos 2.467. Entonces amigos, así es como se hace con la calculadora, y como pudiste ver no toma tanto tiempo. Entonces vamos de nuevo a la presentación. Ok, ahora que obtuve de la calculadora, pues vamos a hacer lo que decía nuestro diagrama, ¿no? Vamos a obtener la presión de saturación a la temperatura reducida. Entonces, antes de eso necesito el logaritmo de la presión reducida de saturación a TR. Entonces, lo que saqué en la calculadora, ya obtuve el logaritmo de PR0, menos 2.614, y el de PR1, que era menos 2.694. Entonces, esto simplemente se sustituye. Vamos a utilizar el omega de la tabla B1 para rápido, ¿no? Entonces hago logaritmo de PRSAT a TR, es el de PR0 más omega logaritmo de PR1. En pocas palabras, algo más o menos como esto. Entonces, me está dando un negativo, y en pocas palabras, esta sería la respuesta al logaritmo de PRSAT. Pero ahora, yo necesito despejarla, entonces vamos a hacer el primer procedimiento. Presión de saturación con TR, tal cual como viene en la correlación, utilizando omega de la tabla B1. Entonces, vamos a quitar el logaritmo natural con un exponencial, ¿no? Sí no hay mayor problema. Entonces es exponencial a lo que acabamos de sacar. Y ahora bien, tú sabes que la propiedad reducida se define como la propiedad entre la propiedad crítica, ¿no? En este sentido, lo que voy a hacer es pues simplemente pasar del otro lado, PC, y así voy a obtener
mi presión de saturación original, multiplicando la reducida por la crítica. Entonces, como la reducida es este exponencial, lo único que tengo que hacer es multiplicar dicho exponencial por la presión crítica que venía en mi tabla B1. Entonces, al final me da 0.782 bar, ya expandido me queda 78.15 kilopascales. Entonces, como pudiste ver, realmente en la calculadora puede que me haya tardado, pero porque evalué 2. Entonces, si vas a usar el omega de la tabla, pues está bastante rápido si lo quieres ver así. Entonces, mi primera respuesta es 78.15 y vamos a ver qué tanto se desvía con el otro valor de omega y con la ecuación de Antoine. Entonces, inmediatamente después de esto, vamos a ver qué pasa con el omega sugerido. Aquí voy a usar todo lo que yo obtuve a TRN. Entonces, si más o menos te acuerdas, mi ecuación de omega sugerido es esta. Entonces, logaritmo de PR0 ya lo tengo, el de PR1 también, y me queda este otro término que es el que nos hace más ruido, ¿no? El de PRSAT a TRN, porque los otros dos ya están. Entonces, vamos a enfocarnos y hablar acerca de esto. Decíamos nosotros que la temperatura normal de ebullición se obtiene a una atmósfera, por lo tanto, ahora sí que evaluado a TRN, pues sería la presión de una atmósfera. Entonces, la presión reducida de esta temperatura normal de ebullición, pues simplemente es 1.0133 bar, que es a la que se obtiene entre la presión crítica. Entonces, como puedes ver, esta PRSAT evaluada a TRN no fue gran cosa, ¿no? Siempre va a ser el numerador 1.0133 y abajo le pones la crítica. Bueno, siempre que esté en bares, ¿no? Entonces, pues esta cosa simplemente se le saca el logaritmo y ya no tendría problema para sacar el omega sugerido. Entonces, en pocas palabras, para el término que me falta, saco el logaritmo de esta división, menos 3.297, y esto lo sustituyo para calcular omega sugerido. Entonces, si más o menos te acuerdas, en la tabla B1 decía que era de 0.35 y aquí de 0.3494. Podríamos decir que realmente no impactó mucho para este problema, específicamente para esta sustancia, el cálculo de omega. Entonces, vamos a ver. Realmente sabes por adelantado que se va a desviar poco, pero igual vamos a ver qué pasa utilizando este omega. Entonces, el siguiente paso es ver qué le vamos a hacer a este omega. Entonces, vamos a aplicar el logaritmo de PRSAT con omega sugerido. Entonces, simplemente lo que hacemos es utilizar estas, pero cuidado aquí, ya no utilizo a TRN. O sea, el TRN solo me ayudó para sacar omega sugerido. Ya la presión, lo único que le voy a cambiar es el omega. En vez de 0.35 le voy a poner 0.3494. Entonces lo otro se lo dejo tal cual como estaba del anterior y simplemente multiplico por esto. Y otra vez tengo el logaritmo de PRSAT evaluado a TR, pero utilizando el omega que me sugiere la ecuación. Entonces tengo menos 3.555 y esto lo vamos a despejar para obtener la presión de saturación con este omega nuevo. Entonces, esta es la respuesta y vamos a ver. Vamos a seguir la correlación de tipo Pitzer con omega sugerido, lo que decíamos. Entonces, otra vez, quito el logaritmo natural, sacándolo en exponencial y me queda e a la menos 3.555. Entonces, otra vez volvemos a la definición, ¿no? La presión reducida de saturación es PSAT sobre PC y simplemente multiplico por la crítica para obtener la presión de saturación. Entonces, en vez de, ¿qué era el otro? 3.557, algo así, voy a utilizar el que me acaba de salir. Y como puedes ver, me da de 78.28 kilopascales. Entonces, realmente no se desvió mucho del anterior, pero sinceramente yo también no he usado mucho esta ecuación, entonces no estoy seguro de qué tanto varíe, así que pues, la mejor manera de aprender a dominar estas ecuaciones es haciendo problemas y viendo qué pasa con cada parámetro, ¿no? Entonces, en este caso, en esta situación, pues dio que eran muy parecidos. Entonces vamos a cerrar con el cálculo de la presión con la ecuación de Antoine. Así que vamos a utilizar las constantes de mi tabla B2 y pues esto está mucho más rápido, ¿no? Esto literal en un tronar de dedos de la tabla B2, A, B y C, y simplemente sustituyo. La presión de saturación es igual al exponencial de A menos B sobre T más C. Entonces esto pues no pasa de sustituir y obtengo que la presión de saturación es de 78.65 kilopascales. Entonces vamos a sacar las conclusiones
y vamos a revisar. Entonces, la comparación de utilizarla con TR, con omega sugerido y con Antoine son las siguientes. Entonces, con la presión de saturación que obtuvimos a TR, obtuvimos 78.15 kilopascales. Con el de omega sugerido nos logramos pegar un poquito más a lo que nos debió de dar con Antoine, ¿no? 78.28, pero de todas maneras, todavía hay cierta desviación si lo quieres ver así. Pero bueno, en ese sentido no es tan grande si lo quieres ver de esta manera, ¿no? A fin de cuentas son 78 kilopascales. Entonces, bueno, este es el ejemplo de aplicación de qué pasa cuando usas el omega de la tabla, cuando usas el omega sugerido y cuando usas la ecuación de Antoine. Entonces, amigos, espero que les haya gustado mucho este video. El próximo va a hablar acerca del calor latente y la diferencia que hay con esta temperatura normal de ebullición. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa dependiendo de dónde estés. Entonces, muchas gracias a todos y pues espero que les haya gustado.